18:25 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Así como tantas veces damos noticias del mundo y lo vamos a seguir haciendo, nos ha parecido interesante también tomarnos unos breves minutos para poder reflexionar y tener una mirada más crítica sobre la realidad en temas muy abstractos y sumamente complejos. En ese sentido, hoy quiero hablar de la inteligencia artificial, para que cada vez que veamos una noticia referida a la inteligencia artificial, como es, por ejemplo, que en el Pacto Visión por el Futuro 2045, que firmaron todos los países pertenecientes a la ONU, salvo 7, donde se buscaba que esta inteligencia artificial sea el motor y la herramienta para la gobernanza mundial, tengamos en claro qué significa esta idea de inteligencia artificial. Porque muchas veces se suele crear una suerte de distopía. Se suele creer que la inteligencia artificial es riesgosa para el ser humano porque podría volverse autoconsciente y rebelarse contra el creador. Y eso es en definitiva una proyección de la propia naturaleza caída del ser humano. Porque lo que voy a explicar hoy día, tomando como referencia a un catedrático que envía un análisis fenomenal a Leipzig News, es que el punto de terror que tendría que tener el humano no es que la inteligencia artificial se vuelva consciente, sino que es precisamente la imposibilidad de que la inteligencia artificial sea inteligencia lo que es terrorífico, porque significa que está siendo controlada por una élite que tiene el dominio absoluto sobre los algoritmos. Por eso hoy día quería explicarles que en verdad la inteligencia artificial no es inteligencia. Llamarle inteligencia artificial a lo que nosotros le llamamos inteligencia artificial es como llamarle mujer a un travesti. No tiene sentido. No hace mucho, un ingeniero de Google había causado revuelo en el mundo porque afirmó que su chatbot era sensible. Cito lo que dijo Black Lemoine. Si no supiera exactamente qué es, que ese es un programa de computadora que construimos recientemente, pensaría que es un niño de 7 u 8 años que sabe física. Reconozco a una persona cuando hablo con ella, decía Lemoine al Washington Post, y vuelvo a citar, no importa si tiene un cerebro de carne en la cabeza o si tiene 1.000 millones de líneas de códigos, hablo con ella y escucho lo que tengo que decir y así es que yo decido qué es y qué no es una persona. En ese momento Google creyó que Lemoine se estaba saliendo de su carril. Lo concedió, de hecho le concedió una licencia remunerada y posteriormente lo despidió. El portavoz de Google, Brian Gabriel, comentó lo siguiente: nuestro equipo, que incluye especialistas en ética y tecnología, ha revisado las preocupaciones de Blake según nuestros principios de inteligencia artificial y le ha informado de que la evidencia no respalda sus afirmaciones. El hecho, a partir de allí, es que muchas personas están bastante preocupadas por el creciente auge que tiene la inteligencia artificial, sumado a una ficción vasta donde se la muestra como una suerte de autoconciencia, genera más de un debate público. Si pudiese adquirir conciencia, tendríamos que preguntarnos, ¿podría actuar de forma independiente para preservar su propia existencia, posiblemente a expensas de los humanos? ¿O estamos creando seres inteligentes que simplemente sufrirían en pos de la humanidad? ¿Estamos creando acaso seres conscientes que podrían exigir indemnizaciones por estar mal codificados? Ciertamente que las preguntas son infinitas. Cada uno debe tener su inquietud, quien me esté escuchando en este momento. Pero acá el tema es que no es de extrañar que Google quisiera restar importancia a las alarmantes implicaciones públicas que había dado Lemoine. Pero entonces, acá viene la discusión. ¿Quién tenía razón? ¿Google, minimizando la inteligencia artificial? ¿Lemoine, maximizándola? Vamos a tratar de dar algunos conceptos claros para que podamos siempre buscar la objetividad y no caer en la mera especulación
alarmista, pero tampoco en la desinformación que propone el sistema. Tenemos que empezar definiendo qué es la conciencia. La mayoría de los autores que han abordado este tema simplemente dan por sentado de que todos saben qué es la conciencia, hasta que uno le pregunta qué es la conciencia. Me pasa a mí cuando voy a una conferencia pro vida, que yo le digo, ¿son todos pro vida? Sí. Bueno, ¿qué es la vida? Silencio atroz. Ahí cada uno, si hay 100 militantes pro vida, tengo 100 opiniones distintas respecto a qué es la vida. ¿Qué pasa con la conciencia? Exactamente lo mismo. Y esto pasa en el campo de la filosofía. Si no podemos definir qué es la conciencia, ¿cómo sé yo si una inteligencia artificial es o no es consciente? Aunque parezca increíble, la filosofía ya del siglo XIII, con nuestro querido y gran Santo Tomás de Aquino en la cabeza, al examinar el proceso del conocimiento humano, desplegó conceptos muy útiles que hoy sirven para analizar la inteligencia artificial. En primer lugar, tenemos que recordar, Santo Tomás de Aquino afirma que la existencia de un intelecto pasivo implica la capacidad del intelecto para recibir información primero por lo que es el orden sensible, es decir, los 5 sentidos externos y los 4 sentidos internos. Eso es en primer lugar. Esta información se almacena y se conserva como imágenes sensoriales de la mente, donde allí opera principalmente el sentido interno de la imaginación y principalmente el sentido interno de la memoria. La imaginación y la memoria son parte de estos 2 de los 4 sentidos internos que tiene el ser humano, en tanto esa parte animal en sí. Recuérdase que el humano es tanto pasional como racional. Por eso es un intelecto pasivo, por la pasión, porque se actualiza, porque recibe la actualización de algo externo así, como la vista que recibe la imagen externa. En segundo lugar, Santo Tomás de Aquino afirma que hay también un intelecto agente. Ya no es un intelecto pasivo, ahora estamos hablando de un intelecto agente, que utiliza un proceso llamado abstracción para emitir juicios y desarrollar todo un conjunto de información. El intelecto agente se autodirige y opera sobre las imágenes sensoriales para emitir un juicio. Es decir, yo recibo a Alejandro, que lo estoy viendo aquí, lo puedo ver, y a partir de esto que tengo una actualización, porque tengo mi intelecto pasivo, es decir, yo recibí información externa, yo proceso esa información y puedo emitir un juicio diciendo, Alejandro está aquí manejando la consola de la radio. Entonces, esto es el intelecto agente. Es decir, esta capacidad operativa que tiene nuestro intelecto para abstraer y emitir juicios. Desarrollamos información a partir de lo que hemos recibido por los sentidos. El intelecto agente, lo fundamental aquí es que se autodirige y opera sobre la imaginación sensorial para emitir juicios. Un conjunto de juicios verdaderos se convierte en conocimiento, que es el conocimiento, creencia verdadera y fundada, que no es lo mismo que la opinión. En tercer lugar, la voluntad toma decisiones respecto a la información, es decir, el alma racional tiene no solo inteligencia para conocer la verdad, sino que tiene una voluntad para querer el bien, para querer su bien. La voluntad, a partir de lo que conoce, puede dirigirse libremente. Por eso decimos, no se puede amar lo que no se conoce. Esto nos lleva a una definición práctica de la conciencia. La conciencia es la percepción de los procesos cognitivos y la toma de decisiones, incluyendo los pasos necesarios para adquirir, evaluar y aplicar el conocimiento. Se dice que una persona es consciente de su sentido a partir de lo que es la captación del oído, la vista y el olfato, la captación de todos sus sentidos en ese aspecto, pero porque también opera en sí la imaginación, la emisión de juicios, el conocimiento, el fundamento de esos conocimientos y sobre todo su capacidad electiva. La conciencia está y puede estar incluida en todos o en cualquiera de estos pasos, y todo hace a lo que es esa naturaleza racional. ¿Qué pasa entonces para ir terminando con la inteligencia artificial? Que es quizás la gran inquietud de muchos que me estén escuchando. Cuando comparamos los diferentes niveles de procesos cognitivos y de toma de decisiones que tenemos los humanos con la inteligencia artificial, es muy fácil detectar las grandes diferencias. Tenemos lo que es, en primer lugar, la experiencia externa. Los humanos experimentamos emociones junto con lo que es la adquisición del conocimiento sensorial. La inteligencia artificial simplemente adquiere datos, que no es lo mismo que adquirir información y emoción.
Este componente emocional enriquece el conocimiento de la humanidad de una forma que las computadoras no pueden experimentar. Por otro lado, respecto a lo que es la detección de imágenes y recuerdos, la inteligencia artificial destaca en lo que es la recuperación de datos, superando con creces la memoria humana. En este caso vamos a ver que la, entre comillas, capacidad acumulativa que tiene la inteligencia artificial es muy diferente a la del ser humano. Pero aquí viene otro punto, que es el intelecto agente. ¿Por qué? Porque los humanos dirigen activamente sus pensamientos y pueden abstraer conceptos de los datos a partir de lo que es un sentimiento y llevarlo a un proceso de abstracción e incluso el conocimiento metafísico. Este proceso es autodirigido y autónomo. La inteligencia artificial simplemente revela patrones de información que ya le han sido programados y no puede ir más allá de su programa. El patrón es el resultado de un algoritmo programado por un ser humano. La actividad de la inteligencia artificial se motiva inicialmente por la indagación humana, es decir, la inteligencia artificial no va a ir más allá de lo que el humano le ha previsto. También está el concepto clave de lo que es la voluntad y la elección, porque los humanos tomamos decisiones de manera consciente con un objetivo en mente que es lo que llamamos causa-fin, mientras que la inteligencia artificial no tiene una característica de elección personal e intencionalidad más allá de lo que el programador pueda haber puesto en sus algoritmos. Entonces estamos viendo que la inteligencia artificial exhibe un comportamiento asociado con la inteligencia que es recuerdo, resumen, reconocimiento de patrones, capacidad de predicción. La inteligencia artificial actúa como un lenguaje predictivo del celular. Ve un patrón, lo reconoce y lo replica. Sin embargo, allí caeríamos en un determinismo como Demócrito. Pero no podríamos hablar de que haya libertad. De hecho, si los humanos fuesen simplemente patrones de conducta, nadie sería libre. Estaríamos determinados por la materia, como lo llega a sostener Demócrito, o en cierto punto lo toma luego Epicuro, que es la base de Marx. La inteligencia artificial no genera sus propios pensamientos, simplemente responde a la programación y a lo que se le indica. Por eso, la inteligencia artificial tampoco experimenta emociones conjuntamente, solamente recopila datos que puede recopilar. Por eso, simplemente estamos hablando de que la inteligencia artificial simula actividades cognitivas, pero no las posee. Entonces, quienes defienden la conciencia de la inteligencia artificial normalmente no saben definir qué es una conciencia, y si la definen no la definen adecuadamente, porque simplemente dicen que no existe. Caen en una tesis materialista donde no pueden explicar cómo desde la materia emerge lo inmaterial. Yo creo aquí, para terminar, que la diferencia más significativa va a residir siempre, no solo en el proceso cognitivo, no solo en la pasión y la emoción, sino sobre todo en la capacidad de decisión. La inteligencia artificial no toma decisiones personales que son un claro indicio de la conciencia del alma racional que es libre. La inteligencia artificial no puede operar libremente porque no es autoconsciente, es decir, no se puede pensar sobre sí mismo y abstraerse más allá de lo que es la información externa. Espero que esto les sirva para ver que finalmente el gran peligro de la inteligencia artificial no es que se conviertan en Terminator, como planteaba James Cameron, y nos destruyan, sino que efectivamente sea una herramienta tan romantizada que está encubriendo quiénes son los que verdaderamente la controlan, que son las élites globales, buscando, como ellos mismos han pactado en la ONU, una gobernanza mundial. Nada más y muchísimas gracias. Les recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen esta plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.